del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la palabra. Palabra del Señor que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Verbo hecho carne en María, siempre Virgen, permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a tener presente en esta Eucaristía las intenciones particulares que cada uno de nosotros trae en su corazón. Tú que siendo rico te hiciste pobre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que siendo fuerte te hiciste débil, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que siendo grande te hiciste pequeño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concede a tu pueblo la inquebrantable firmeza de la fe, para que confesando que tu Hijo unigénito, eterno como tú en la gloria, nació de la Virgen Madre como hombre verdadero, nos veamos libres de los males presentes y alcancemos los gozos eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, si ustedes saben que Dios es justo, sepan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios. Y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. El que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. El que comete el pecado, comete también la iniquidad, porque el pecado es la iniquidad. Pero ustedes saben que Él se manifestó para quitar los pecados y que Él no tiene pecado. El que permanece en Él no peca, y el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales, con clarines y sonidos de trompeta, aclamen al Señor que es Rey. El Señor manifestó su victoria.
Aleluya. 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 La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. A todos los que la recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de Navidad vuelve a aparecer Juan Bautista desde una perspectiva diferente a la del Adviento. Acá, como aquel que recibe una misión de la que no tiene plena claridad respecto de Jesús, quién es. Una misión que va descubriendo de a poco, incluso él mismo desde la cárcel va a mandar a preguntar a través de sus discípulos a Jesús si era él el que debía venir o había que esperar a otros, y entonces Jesús le dirá: bueno, vayan a decir a Juan lo que ven. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, y a los pobres se les anuncia el reino de Dios. Estos eran los signos de los tiempos mesiánicos. En este caso, Juan Bautista se guía por el discernimiento. Señala a Jesús como el Cordero de Dios, con todas las connotaciones de redención que esto tenía. El Cordero sacrificado, inmolado por los pecados del pueblo o de la familia, el Cordero Pascual. Dice: he visto al Espíritu descender sobre él en forma de paloma, haciendo referencia a esa teofanía en el Jordán, cuando Jesús fue a bautizarse. Y el que me mandó bautizar me dijo: sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. O sea que Juan, una persona así de mucha nobleza interior, de mucha autenticidad, va descubriendo y se le va desvelando de a poco quién es Jesús paso a paso, y no sabemos si llega exactamente a la fe como nosotros hoy la entendemos o se queda en el umbral. De hecho, Jesús va a decir: el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan, y Juan es el mayor de los nacidos de mujer, dice el Señor en esa misma circunstancia. Juan, se podría decir, es el último y el mayor de los profetas, de algún modo el que señala al Cordero de Dios, incluso sin saber exactamente qué significa eso. Como Pedro, cuando hace su profesión de fe, tampoco conoce exactamente el contenido de su afirmación, cuando él dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. De hecho, en la pasión lo va a negar. Pero podemos decir que Juan Bautista tiene un poco más
de oscuridad con respecto a quién es Jesús. Y sin embargo, él da de sí lo mejor y realiza la misión que el Señor le encomienda de la mejor manera posible. Por eso, de algún modo, su vida queda como abierta al Señor. En términos más actuales podríamos decir que él se autotrasciende plenamente. Y nos muestra cuál es el dinamismo creyente, porque el dinamismo creyente es este mismo que nos propone Juan, abrirse del mejor modo posible a lo que de Dios conocemos, a lo que de Dios nos ha sido revelado. No podemos superar el don, más bien podemos recibir con gratitud el don y corresponder del mejor modo posible. La fe es un don. Juan Bautista hizo lo mejor posible con lo que recibió y desplegó una fe anexa a esa experiencia que de Dios tenía. Y por eso vislumbró al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo señaló. Otros fueron más allá que él, pero gracias a su testimonio. Podríamos decir por analogía que también nosotros hoy conocemos a Jesús por la fe y sabemos que gracias a esa fe somos hijos e hijas de Dios, que tenemos esa dignidad. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, nos había dicho San León Magno el día de Navidad. Tenemos la dignidad de hijos de Dios. Podemos vivir como Jesús lo hubiera hecho en nuestro lugar. Conocemos sus gestos, palabras y actitudes. Podemos irlas internalizando en nuestras vidas. Y sin embargo, la primera lectura nos dice algo muy interesante. Miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios. Y nosotros lo somos realmente. Desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Como si el don de la filiación divina en cada uno de nosotros, esa filiación por adopción, ser hijos con minúscula, en el Hijo con mayúscula, en Jesús, fuese un don que se va a ir desplegando de a poco, paso a paso, sin poder nosotros todavía imaginar ese horizonte de lo que seremos. Lo que el ojo no vio o el oído no oyó, es eso lo que Dios tiene reservado para los que lo aman. Dios ha puesto ese amor del Padre en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Podemos llamar a Dios Abba Padre. Somos hijos en el Hijo. Hijos e hijas de Dios en el Hijo. Pero lo que seremos todavía no se manifestó porque hay un don que progresivamente se va a ir revelando en nosotros. El amor de Dios que se va a ir como desplegando en la vida de cada uno de nosotros hasta el final de los tiempos. Hay como una transfiguración definitiva de nuestras vidas que está como en curso. Y por eso nuestra vida se abre a la Pascua de Jesús ilimitadamente. Y este es el mismo dinamismo de la autotrascendencia en Dios que trató de vivir Juan de acuerdo a lo que del Señor conocía. Se abrió a Jesús porque vio que en él permanecía el Espíritu Santo. El dinamismo teologal de la fe es justamente abrirse en esperanza y en caridad a la presencia del Espíritu y a los signos de Dios en la historia del mundo, a la presencia del Espíritu en las personas y a los signos de Dios en las vicisitudes cotidianas. En la medida en que nosotros somos honestos, fieles y dóciles a ese proceso, nuestra vida se va transformando, se va transfigurando, vamos renaciendo de lo alto, se va manifestando aquello que todavía no podíamos imaginar. En cada uno de nosotros hay un don que nos excede y que nosotros todavía no podemos conocer. En la medida en que nosotros somos dóciles al Espíritu Santo y a lo que de Dios conocemos,
y a lo que de Jesús intuimos, y en la medida en que ponemos de nosotros lo mejor, eso mejor en nosotros mismos que todavía permanece escondido se va manifestando. Y nuestra vida se va integrando mejor en el amor de Dios. Vamos siendo hijos en el Hijo. Vamos manifestando a Jesús como palabra. Vamos convirtiendo nuestra vida en una palabra elocuente, al modo que lo fue Juan el Bautista. Vamos preparando el camino del Señor también nosotros. Que en este tiempo de Navidad la Virgen nos ayude a internalizar cosas, palabras y acontecimientos en el corazón como lo hizo ella cuando meditaba lo que se decía de Jesús, lo que ella contemplaba de Jesús, no solamente en la escena de nacimiento, sino viéndolo crecer en sabiduría, estatura y gracia. Le pedimos a María que nos ayude a ser dóciles a la acción del Espíritu en nosotros, que quiere ir modelando de un modo original e irrepetible una imagen de Jesús en cada uno. Que así sea. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones, en los que se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio de nuestra salvación, pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no solamente dignificó nuestra naturaleza para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el
Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Padre. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de los santos misterios fortalezca constantemente nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ahora a continuación voy a hacer la aspersión con el agua como renovación del bautismo y también para la bendición de todos los objetos religiosos que hayan traído, que tengan un muy buen inicio de semana. Podemos permanecer en paz. Mientras recorres la vida,